pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo con la pastora Luz Amparo Alzate en Bella Vista Estéreo 103.6 FM. De la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire. Hola, 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 mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana. Nuevamente estamos aquí en Bella Vista, una inspiración de Dios, 103.6 FM. Queremos saludar a cada persona que desde ya se está conectando a través de los 103.6 FM, bendiciéndolos a cada uno de ustedes, declarando cielos abiertos sobre sus vidas, sobre sus casas y sobre sus familias. Quiero saludar a mi madre Alba Lucía Agudelo desde Bogotá, que está conectadita con este programa Somos Testigos de Cristo. Quiero saludarlos de una manera muy especial, como siempre le habla la sierva del Señor Luz Amparo Alzate Agudelo de la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor. Quiero saludarlos, les envío picos, abrazos, papuchis a cada uno de ustedes. A mi madre le envío un beso enorme. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios siga derramando ricas y grandes bendiciones sobre tu vida. También saludes a mi hermana Claudia Alzate, a mi hermana Esperanza Alzate, a mis hermanos John Jairo, Rubén, y a cada una de las personas que desde ya nos están amplificando, nos están escuchando a través de www.bellavistaestereo.com. Queremos saludarlos de una manera muy especial, Casa de Oración Destellos de Amor. Te saludamos, te bendecimos en esta hora maravillosa. Recuerde que usted está en su programa Somos Testigos de Cristo todos los días martes y los días jueves a partir de las 9 de la mañana. Estamos los días martes y los días jueves a partir de las 9 de la mañana. Somos testigos de Cristo. Queremos saludar a cada persona que desde ya nos está escuchando, que desde ya se está conectando con nosotros en esta hermosa y maravillosa mañana. Quiero también saludar a mi hermano Kevin González, que también está conectadito con nosotros en esta hora, y a cada persona que nos está escuchando en los 103.6 FM. Quiero saludar también a todos los oyentes, a todos los televidentes que nos están viendo, que nos están escuchando, a esos taxistas, a esas personas que desde ya están sintonizando Bellavista, una inspiración de Dios. De verdad que es un gozo, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. A veces me ausento, pero bueno, mis queridos hermanos, con el corazón alegre, porque nuevamente haciendo lo que amo, que es servirle a Rey de Reyes y Señor de Señores. También en esta hermosa y maravillosa mañana recordarle los servicios en Casa de Oración Destellos de Amor los días miércoles. Y los días miércoles y los días sábado tenemos ayuno congregacional 9 de la mañana. Los días viernes tenemos servicio de fe y gloria. Aleluya. A partir de las 7 de la noche. Los días domingo, escuela dominical
a partir de las 9 de la mañana. Mi querido hermano, congréguese, busque a Cristo, busque al único que tiene el poder, que tiene la autoridad, al único que puede sanarte, que puede libertarte y que puede hacer esa obra sanadora y esa obra libertadora en tu vida. Casa de oración, Destellos de Amor, un lugar que visitarás pero nunca, nunca, nunca olvidarás. Y bueno, mis queridos hermanos, en esta hora maravillosa vamos a estar orando, vamos a estar colocando este tiempo, este momento en las manos de nuestro Creador, en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene el poder y la autoridad para cambiar, para restaurar y para obrar con poder y gloria en nuestras vidas. Padre, en esta hermosa y maravillosa mañana te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, oramos y clamamos, Señor, para que sea una mañana de gloria, una mañana de poder, una mañana de intercesión, una mañana para orar, para clamar y para buscar tu rostro, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre, queremos adorar tu nombre, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltar tu nombre, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, en esta emisora Bellavista Inspiración de Dios. Padre, gracias por cada oyente, por cada televidente, por cada persona que nos está amplificando, que nos está escuchando. Pido, Señor, que guardes a tu pueblo y que haya un pueblo apercibido, que haya un pueblo que te busque, que te alabe, que te honre y que te glorifique en espíritu y en verdad. Aleluya, santo es el Señor. Y bueno, mis queridos hermanos, quiero también saludar a mi prima Luzmari Román Alzate, que nos está amplificando desde la ciudad de Bogotá. Mi amiga, mi hermana, picos para ti, mi hermana Heidi Suárez, desde España. Gloria a Cristo, te quiero, nena, te quiero muchísimo. Espero verte pronto y que estés aquí acompañándonos en Bellavista, una inspiración de Dios. Y bueno, mis queridos hermanos, damos gloria a Dios y bueno, como siempre queremos saludar a nuestro hermano John Gámez, que siempre está en los controles, dándole siempre la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema maravilloso, un tema poderoso, un tema glorioso, maravilloso, de verdad que me encanta. Y cuando nosotros somos testigos de Cristo, escuche, vivimos bajo el temor de Dios. Cuando usted y yo somos testigos de Cristo, vivimos bajo el temor de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 9, versículo 10, y leamos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y me encanta porque, aleluya, cuando hablamos de temor, estamos hablando de principio, estamos hablando del principio, de lo primero, de lo que verdaderamente es fundamental. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros hablamos de temor a Jehová, de temor, estamos hablando de temor, estamos hablando de un respeto, estamos hablando de algo profundo, estamos hablando de reverencia, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de reconocer que el Dios de los cielos tiene autoridad, aleluya, y una autoridad suprema. Él es nuestro legislador, Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa reverencia, ese respeto, aleluya, esa obediencia. Debemos reconocer que Él es nuestra autoridad suprema. Ahora, es importante entender que temer a Dios es
tener ese amor hacia Él. Hay mucha gente que tiene estudios, hay mucha gente que es inteligente, que tiene experiencia, pero no tiene temor de Dios. Y cuando nosotros no conocemos a Cristo y no tenemos temor a Dios, mis hermanos, tomamos decisiones equivocadas. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo maravilloso en el libro de Salmos. Vaya conmigo, Salmo 111, y vaya conmigo al versículo 10, dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene los que practican sus mandamientos. Mira lo que nos dice el libro de Salmos. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice que tiene buen entendimiento los que obedecen, los que practican, los hacedores de la palabra de Dios. Y esto me alegra mucho porque la palabra principio está hablando de lo más importante, está hablando de lo primordial, está hablando de algo tremendo que nosotros debemos colocar en primer lugar a nuestro Dios. Y me encanta porque José fue un ejemplo de temor a Jehová. Y me encanta porque José rechazó el pecado con la esposa de Potifar. Porque José temía a Jehová Dios. Mi hermano José era un hombre de principios. José era un hombre que respetaba, que tenía reverencia. José era un hombre que tenía revelación de Dios. Era un hombre que tenía conocimiento del Altísimo. Era un hombre que tenía una comunión real, eficiente, una comunión sobrenatural con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que esta mujer, esposa de Potifar, quería acostarse con él, pero él la evitaba. Y hay un versículo maravilloso donde habla que José salió corriendo desnudo porque él temía a Jehová. Mi querido hermano, mi querida hermana, aleluya. Aunque nadie te esté viendo, recuerda que Dios sí te está viendo. La palabra dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y es importante entender que, aleluya, Dios exaltó a José y José llegó a ser el gobernador de Egipto. El que teme a Dios y hace lo correcto, aunque esté solo, aleluya, Dios añadirá y bendecirá su camino. La palabra dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero también la palabra de Dios nos habla del faraón, un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre que lamentablemente tenía al pueblo de Israel hundido en la esclavitud, en el pecado, en la iniquidad. Y vemos que Dios utiliza a un hombre llamado Moisés, a un hombre, aleluya, que llegara donde el faraón. Y vemos que Moisés habla con el faraón para que deje salir a su pueblo de Egipto. Recordemos que Egipto simboliza el mundo, el pecado, la iniquidad, la inmundicia. Ahora vemos que el faraón no obedeció a Dios. Su corazón lo endureció y no quiso que el pueblo llegara o regresara a casa. Y vemos que Dios es un Dios de orden. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, la palabra dice que al no obedecer el faraón,
Dios envía plagas, Dios envía destrucción y Dios envía juicio. Entonces, es importante entender que el que no teme a Dios se vuelve orgulloso, pero sufre las consecuencias de su desobediencia. Entonces, el temor a Dios no te quita la vida, evita que usted y yo la perdamos. Ahora, la palabra del Señor dice algo muy especial en el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo a la palabra del Señor y vaya conmigo al verso capítulo 12 y el verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. El fin de todo el discurso, oír es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Me encanta porque esto lo escribió, fueron las últimas palabras que escribió el rey Salomón. Recordemos que el rey Salomón, aleluya, santo es el Señor, el rey Salomón era hijo del rey David. Recordemos que este hombre, aleluya, le pidió a Dios algo sobrenatural. En vez de pedirle riquezas, dice que el rey Salomón le pidió sabiduría. Ahora, Salomón era hijo de David y fue el tercer rey de Israel. Uno de los más famosos de toda la Biblia. Y la palabra dice que desde joven Dios lo escogió para gobernar después de su padre. Dice que Salomón comienza con un corazón correcto delante de Dios. Salomón comienza teniendo reverencia, comienza teniendo respeto, temiendo a Dios. La palabra del Señor describe que Salomón tuvo riquezas, tuvo placeres, tuvo sabiduría. Pero mi hermano Salomón, lamentablemente, se olvidó de Dios. Dejó de tenerle respeto y reverencia a Dios. Dice la palabra de Dios que él amaba a Jehová, pero lamentablemente se apartó de Dios. Dice que Dios le dio sabiduría, pero ese hombre dejó de alabar a Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre tuvo 700 mujeres y 300 concubinas y se apartó de los caminos de Dios. Dice que empezó a hacer cosas desagradables, se casó con mujeres que no eran de su tierra. Pero también dice la palabra de Dios que cometió idolatría. Empezó haciendo el bien, pero comenzó desobedeciendo verdaderamente la palabra de Dios. Mi querido hermano, la palabra de Dios nos habla de hombres y de mujeres que verdaderamente necesitamos a Dios. Y el rey Salomón, después que tuvo riquezas, después que tuvo placeres, después que tuvo sabiduría, él está diciendo algo tremendo a los hombres y a las mujeres. Y les está diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, temer a Dios es guardar sus mandamientos. Y aquí habla del deber que tiene el Hijo de Dios, del deber que tiene nosotros como creyentes, nosotros como cristianos. Aleluya. Ahora, me encanta porque David, que era el padre del rey Salomón, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que aborrecía el mal. Era un hombre que obedecía a la voz de Dios. Aunque David cometió errores, se equivocó. La palabra dice que él se arrepentía, se humillaba y consultaba a Jehová.
Y quiero decirte algo, mi hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es colocar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores en el primer lugar. ¿Y cuándo lo colocamos en el primer lugar? Cuando decidimos, aleluya, santo es el Señor, vivir para Él, cuando decidimos vivir para Dios y no para nosotros, cuando decidimos vivir para Dios y no para nuestra familia, cuando decidimos servirle y ser buenos embajadores de Dios aquí en la tierra. Un embajador lo envían a otro país y ese embajador tiene que hablar bien de su país, tiene que hablar bien de su nación. Y nosotros como cristianos hemos sido colocados en la tierra para ser embajadores de Dios y para hablar bien de Cristo, para dar testimonio del poder de Dios, para testificar que Cristo viene pronto, porque la gente, mi hermano, no cree estas señales, pero Cristo pronto viene por una iglesia santa y sin mancha. Pronto no estaremos en esta tierra, estaremos en las bodas del Cordero, alabando, glorificando, exaltando y dándole honra, gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Entonces es importante, aleluya, mira lo que dice Proverbios, también es una palabra maravillosa, porque qué bueno es entender la palabra de Dios. Dice que Proverbios capítulo 8 dice algo esencial, algo maravilloso, y mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, verso 13. La palabra del Señor dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Y me encanta porque esto que yo acabo de leer, este versículo, este proverbio que está aquí, vemos que aquí habla de que cuando nosotros tememos a Dios, tenemos esa reverencia, ese respeto al Señor. Nosotros debemos cuidar esto, nuestra lengua, mi hermano, porque nuestra lengua puede encender un bosque completo, porque nuestra lengua puede matar, puede destruir una familia, puede destruir un ser humano. Mi querido hermano, la palabra del Señor habla de aborrecer. Y cuando habla de aborrecer, habla de odiar, habla de rechazar el chisme, la contienda, la división. Habla de no hablar mal de nadie. A veces, mi hermano, lamentablemente, decimos que amamos a Dios, pero señalamos a nuestro hermano. Decimos que amamos a Dios, pero estamos hablando mal de nuestro hermano. Decimos que amamos a Dios, pero estamos señalando, estamos mirando la paja del ojo ajeno, pero no estamos viendo la viga que hay en nuestros ojos. Entonces, el principio de la sabiduría es guardarnos para Dios. El principio de la sabiduría es guardar nuestros labios, es guardar nuestra lengua, es no hablar mal de nadie, es no señalar a nadie. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, si tú crees que estás firme, si tú crees que eres el más santo, cuidado, porque puedes caer. Entonces, esta palabra es maravillosa, porque nosotros no debemos jugar con el pecado, no debemos justificar el pecado, no debemos acostumbrarnos al pecado. El que teme a Dios cuida su lengua del chisme, de la grosería, de la mentira. Y cuando usted y yo somos hijos e hijas obedientes, pues obedecemos al Señor. Somos reverentes a la palabra de Dios. Somos reverentes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres siempre será posible para Dios. Pero necesitamos actuar
con sabiduría. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. Entonces, mi hermano, necesitamos ser hombres y mujeres sabias. Necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos colocarlo en el primer lugar. Necesitamos tener temor de Dios. Pero para tener ese temor, mi hermano, necesitamos reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos y que muchas veces hacemos lo malo ante los ojos de Dios y necesitamos volvernos a Dios y reconciliarnos con ese Dios que es lento a la ira, pero es rico en misericordia. También la palabra del Señor habla algo maravilloso en Job capítulo 1, verso 22. Y dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todos y cada uno de nosotros conocemos la historia de Job. Sabemos que Job pasó por el peor momento de su vida, perdió 7 hijos, perdió 3 hijas, perdió todas las cosas económicas. También le dio una enfermedad maligna. Pero dice la palabra de Dios que a pesar que Job estaba pasando por el peor momento de su vida, no habló mal de Dios en su prueba. No utilizó su lengua para maldecir a Dios. No utilizó su lengua para quejarse. Dijo Job, en todo esto, dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que no maldijo a Dios. Mira lo que le dice la esposa a Job, le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job mantuvo su integridad. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la situación difícil, cuando vienen los momentos difíciles, cuántos de nosotros mantenemos la integridad? ¿Cuántos de nosotros, en vez de mover la lengua para maldecir, decimos, Señor, gracias? Porque en medio de esta prueba, tú me estás bendiciendo. En medio de esta prueba, tú estás obrando en mi vida. Cada vez que vienen pruebas a mi vida, cada vez que vienen momentos difíciles a mi vida, cada vez que paso por una situación adversa a mi vida, yo puedo decirles, mis hermanos, he alzado mis manos a los cielos y le he dicho, Señor, gracias. Gracias porque en cada prueba que paso, en cada momento de enfermedad, en cada momento de necesidad, en cada momento difícil que he pasado, he visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios, he visto la provisión de Dios. He visto cómo el Señor, a pesar de días difíciles que pasamos, a pesar de días tremendos que pasamos, hemos visto el poder de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Hay gente que se avergüenza del Evangelio, pero hoy puedo decir que el Evangelio es lo más grande, es lo más hermoso que yo he podido experimentar. El Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicción, pero dijo, confía, yo he vencido el mundo. Entonces, mi querido hermano, también la palabra de Dios nos dice algo maravilloso y nos habla de David, un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre de comunión, un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y en el libro de Salmos 141, verso 3, mira lo que dice David. Dice, pon a guardar mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Mira lo que dijo David. David estaba atravesando una situación difícil. David estaba atravesando problemas, destrucción. David estaba en una situación difícil, estaba en un momento de presión, en un momento de peligro, en un momento de tentación, en esos días malos que a veces no queremos vivir. En ese momento lo estaba viviendo David. Pero David dijo, Señor, ven, guarda mi lengua,
oh Jehová. Guarda las puertas de mi boca para no pecar. Y me encanta porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, podemos herir, podemos dañar, podemos destruir un hogar, podemos destruir una familia, podemos destruir nuestros hijos, podemos destruir una familia entera. Entonces David le estaba diciendo, mira Señor, estoy pasando por el peor momento de mi vida. Estoy en un momento de crisis, estoy en un momento de ansiedad, de dolor, de angustia, pero en vez de abrir mi boca para herir, yo quiero abrir mi boca para bendecir. Y David, en este salmo, David estaba orando, David estaba clamando a Dios. Y la pregunta en esta hermosa y maravillosa mañana es, cuando estás pasando por el peor momento de tu vida, escuche esto, ¿qué es lo que haces? Quejarte, hablar mal de Dios, hablar mal de tu enfermedad, de tu problema, o estás diciendo, alzando las manos, Señor, gracias, porque en medio de este problema he visto tu gloria. Mi hermano, los problemas son importantes, son buenos en nuestras vidas. Los problemas nos capacitan para la fe. Los momentos difíciles son importantes en nuestras vidas y son importantes para conocer a Dios, son importantes para alabar a Dios, son importantes para depender de Dios y no de los hombres, porque a veces nosotros dependemos de nuestro trabajo, dependemos de lo que alguien nos da, dependemos de lo que nos da nuestro esposo, dependemos del sueldo que tenemos, pero nosotros debemos aprender a depender de Dios, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos ayuda, de ese Dios que nos sustenta, de ese Dios que está con nosotros como poderoso gigante, de ese Dios que no se ha olvidado de nosotros. Debemos depender de Dios. Entonces, los problemas, aquí David sabía que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y cada uno de nosotros debemos entenderlo. De pronto usted está ya viéndonos por www.bellavistaestereo.com o quizás usted nos está escuchando a través de los 103.6 de la FM. Pero quiero decirte, de pronto usted está diciendo, no, es que la hermana no ha pasado momentos duros, es que la hermana no, chévere, porque la hermana está predicando, porque la hermana está haciendo esto, ella no ha pasado por momentos difíciles y de pronto la gente puede pensar eso. Pero mi hermano, es mentiras. Yo he pasado por momentos, vea, si yo les testificara y les contara todo lo que yo he vivido, yo creo, mi hermano John Gámez, que duramos aquí como un año completo predicando y hablando. Yo creo que ni en un día podría comentarles todas las situaciones difíciles que hemos vivido, que he vivido como esposa, que he vivido como madre, que he vivido como hija, que he vivido como sierva de Dios, como pastora. Ha sido momentos difíciles, pero yo no puedo quedarme en mi casa llorando, gritando, queriéndome quitar la vida. No, yo tengo que levantarme. La palabra del Señor dice algo maravilloso y algo poderoso. La palabra del Señor dice que solo los violentos son los que arrebatan el reino de Dios y su justicia. Y la palabra del Señor dice en el libro de Isaías capítulo 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y qué hermosa palabra. Cuando yo leo la palabra de Dios me levanta, la palabra de Dios me anima, la palabra de Dios me exhorta a seguir adelante y a confiar y a colocar mi mirada y mi confianza en Él. ¿En quién? Cuando hablo de Él, estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de mi esposo ni de mis hijos, no, estoy hablando del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que está conmigo como poderoso gigante y que en medio de cualquier circunstancia que yo he vivido, ahí hemos tenido a Dios. Mi querido hermano, Dios está contigo y Dios está conmigo. Entonces, sabemos que pasamos momentos difíciles. Nadie puede decir que vive una vida chévere, nadie puede decir que está pasando momentos alegres. Estamos en un mundo de pecado, de iniquidad, donde hay rivalidad,
donde hay muerte, donde hay sicariato, donde hay extorsión, donde hay de todo, mi hermano. Estamos en un mundo malvado, en un mundo perverso. Recuerde que quien gobierna esta tierra se llama Satanás. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces sabemos que vamos a pasar momentos difíciles, pero no podemos quedarnos llorando, no podemos quedarnos tristes. Ay, es que yo soy la mujer más infeliz del mundo. Ay, no, hijo, no. Somos hijos de Dios. Y aunque pasamos momentos difíciles, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que si estás pasando hambre, que si estás pasando el peor momento de tu vida, que si te tienen que operar, que si te salió no sé qué, hermano, cálmese. Yo también estoy viviendo un proceso, yo también estoy viviendo una situación, pero no porque yo esté viviendo ese proceso o esa situación, yo me esté muriendo, ya me quiera ir, ya me quiera morir. No, yo estoy colocando todo en las manos de Dios. Y es que en las manos de Dios todo es hermoso, en las manos de Dios todo es precioso, en las manos de Dios todo es calma. Recordemos que tenemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y nosotros tenemos esos dones, esos frutos del Espíritu Santo. Ahora, es importante entender, mi hermano, que caminar con Cristo es lo más hermoso. Caminar con Cristo es lo más bello. Caminar con Cristo es algo maravilloso. Mire, el apóstol Pablo pasó momentos difíciles. El apóstol Pablo pasó momentos horribles. El apóstol Pablo fue azotado. El apóstol Pablo pasó situaciones adversas. Fue apedreado. El apóstol Pablo, naufragios. El apóstol Pablo tenía que esconderse porque lo buscaban, porque lo perseguían para matarlo. Pero él aún así dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que nosotros no hemos vivido, gracias a Dios, no hemos vivido lo que vivieron los apóstoles. Miren, los apóstoles era un tiempo tremendo. Era un tiempo donde había una persecución tremenda para la iglesia. Ellos no podían predicar, ellos tenían que estar escondidos, predicar en las casas, ir a moverse de un lugar al otro porque los perseguían, porque los azotaban, porque vivían momentos difíciles. Pero es que el principio de la sabiduría es el amor a Dios, es el temor a Jehová. Pero ellos todo lo que hacían, lo hacían por amor a Dios. Y me encanta porque yo creo que predicar la palabra de Dios, que estar en esta emisora como lo es Bellavista Estéreo, Inspiración de Dios, es un motivo de gloria, es un motivo de maravillarse, de estar feliz. Los apóstoles no tuvieron los privilegios que tenemos nosotros. Los apóstoles tenían que andar a pie, moverse de un lado para otro. Oye, mi hermano, nosotros salimos en bus y a veces nos quejamos por Transmilenio, por el transporte. Andamos en taxi cuando se puede. Mi hermano, nos transportamos en moto. Pero los discípulos, Dios mío, y si caminaban, se iban en burro. Mejor preferían irse a pie. Y nosotros tenemos privilegio. Los discípulos no tuvieron el privilegio de predicar en iglesias, no tuvieron el privilegio de predicar en una emisora, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, valoremos lo que Dios nos ha dado. Amemos la obra de Dios. Amemos. Ayer hablaba con los hermanos de la iglesia y les decía que los discípulos dejaron todos sus trabajos, dejaron todos por seguir a Cristo. Todo lo dejaron, todo. Y dice que predicaban todos los días en la obra de Dios. Y a veces nosotros, mi hermano John Game, ni predicar queremos, ni orar queremos. Gente que uno le dice, mi hermano, ¿y usted cuántas veces ora al día?
Uy, hermana, tengo un mes que no oro. Un mes, mi hermana. Ah, pero cuando viene la prueba, ay, ahí sí lo haces. Cuando viene la situación difícil, ay, hermano, y usted está orando, hermana, todos los días. Hermana, hasta 10 veces al día. Mi hermano, cuidado, porque orar debe ser todos los días. No debemos orar de vez en cuando me acuerde. No, ¿quién dijo eso? Debemos orar todos los días dándole gracias. Gracias a Dios. Gracias por lo que tenemos. Que si somos feos, feitos, qué problema porque somos feitos. Entonces nos vamos para un quirófano a operarnos. No, mi hermano, usted ámese como es. Ámese como usted es. Mire, yo me amo como yo soy. Sí, Señor. De pronto usted me ve allá, no, pero hermano, así me amo yo. Así me amo yo. Mi hermano, tenemos que buscar al Señor. Y el principio de la sabiduría verdaderamente es el buscar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, aquí tenemos a mi madre. Mi madre que nos está viendo. Mi hermana Marielvis Hernández dice: la gloria sea para Dios. Mi hermana Heidi Suárez dice: bendiciones, mi pastora. Mi hermana Marielvis dice: buen día, Dios les bendiga. Chalón, 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 chalón para todos. Qué alegría, qué gozo poder acompañarlos en esta hermosa y maravillosa tarde. Mis queridos hermanos, sea cual sea el problema, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la tribulación grande que usted está viviendo, te tengo noticias. Y es que Cristo está contigo como poderoso gigante. El Señor no te ha dejado. Él está contigo, Él te ama y Él te dará la dirección. A veces nosotros decimos: Señor, yo no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer. Mi hermano, órele a Dios y Él te dará la respuesta a tu petición. Él te dará la dirección. Él te dará y te mostrará el camino por donde debe usted andar. Sabemos que buscar a Dios implica tiempo, implica también esfuerzo, un esfuerzo emocional y un esfuerzo físico. Pero qué bueno es alabar a Dios. De verdad que es maravilloso alabar a Dios y es maravilloso colocar a Dios en ese primer lugar. Sabemos que para Dios nada es imposible y lo que es imposible para nosotros es posible para Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a estar orando y después vamos a comentar quiénes han estado conectaditos con nosotros. Yo quiero que ahí donde usted está, alce sus manos a los cielos y usted pueda orar junto conmigo. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y te damos la gloria. Padre, yo oro en esta hermosa y maravillosa mañana, Padre, por cada televidente, por cada oyente que ha escuchado esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú levantando a tu pueblo, que seas rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo ligaduras. Padre, que seas tú rompiendo toda obra satánica, diabólica, demoníaca, que seas rompiendo toda iniquidad, Señor, todo aquello que impide que tu pueblo te alabe, todo aquello que impide que tu pueblo te busque, Señor. Toda obra del enemigo hoy se rompe, hoy se anula, hoy queda sin poder y hoy queda sin autoridad. Oramos, Señor, para que tu gloria, que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento, Señor, se derrame sobre tu pueblo, Señor, y haya un pueblo apercibido, haya un pueblo, Señor, que pueda tener reverencia, que pueda tener temor, que pueda tener, Señor, ese deseo de obedecer tu palabra y de caminar en santidad y en rectitud delante de ti. Oramos, Señor, para que rompa las ataduras, para que rompa las ligaduras, para que toda obra de maldad, Señor, quede sin poder y quede sin autoridad. Oramos, mi Rey, para que tu gloria, que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento, se derrame sobre tu pueblo de una manera tremenda, de una manera poderosa.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,